It's me, Mario. Hey, ¿qué onda, gente? Les habla Mario MZA. Y hoy hablaremos sobre cómo vive la gente en España. Sí, yo sé, es un tema que... ¿Por qué voy a estar hablando de él? Básicamente, bueno, es algo interesante, nadie quita que es algo interesante, va. Y al que no le guste nos podemos agarrar a macetazos. No, mentira. La verdad es que es un tema que, pienso yo, que es interesante, más que todo porque en Honduras, en Latinoamérica, más que todo en toda América, en la mayoría, en lo que hasta donde yo sé, en toda América básicamente no se vive de esta forma o no es muy normal vivir de la forma en la que viven los españoles, porque ni siquiera los demás países aledaños, los demás países europeos viven de la forma en la que viven los ciudadanos españoles. Y es que los ciudadanos españoles viven en los denominados pisos o edificios colmena. Ahora lo veremos. Lo que vamos a recorrer para saber el porqué exacto, o al menos tratar de escudriñar un poco en el porqué los ciudadanos españoles viven de esta forma, nos basaremos en tres factores que creo yo que pueden ayudar a llegar a la definición o llegar al conocimiento de por qué estas personas viven como viven. Y es que para los tres factores que tenemos que analizar es el factor histórico, económico y el factor sociológico. Empezaremos por el factor histórico. Y es que el factor histórico es básicamente, nos explica, nos detalla el por qué estas personas viven de esta forma. Por qué viven estas personas de esta forma? Y es que, contándoles un poco, España, épocas de antaño, estuvo involucrada en varias guerras. ¿Esto qué significaba? Esto significaba que muchos campesinos de las áreas rurales emigraran o se trasladaran a las ciudades, a la urbe. ¿Por qué? Buscando refugio. Básicamente es porque estaban buscando refugio porque las áreas rurales eran usadas más que todo como trincheras o es donde los enemigos buscaban rehenes, buscaban atrapar rehenes o simplemente los mataban por la misma furia o el mismo conflicto armado que había entre dichas naciones. Entonces, esto lo que trae es que, aparte de que los campesinos llegaban de las áreas rurales a las ciudades, esto provocaba, ¿qué provocaba? Esto provocaba básicamente que hubiera menos espacio horizontal para vivir, para construir viviendas. No, el territorio no se daba abasto para construir una vivienda para cada uno de forma horizontal, o sea, al lado, al lado. Aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay otra. No se podía de esa forma por la gran población que había en aquellos tiempos, básicamente porque lo mismo, la aglomeración de personas. Entonces, ¿esto qué traía? Básicamente se llegó a pensar, se tuvo la idea de que si no se podía construir a los lados, entonces, ¿qué hacemos? Construimos para arriba. Para arriba no hay límites. Para arriba podemos construir todo lo que queramos. Entonces se comenzó a optar por propiedades verticales, edificios que son denominados pisos y que últimamente se les llama edificios colmena. Se les llama edificios colmena básicamente porque los edificios colmena, aquí donde quería entrar, porque son apartamentos, pero no como los apartamentos que conocemos típicamente en Honduras, sino que son apartamentos, porque los apartamentos que conocemos aquí son apartamentos, como les decía yo, que está uno al lado del otro. Aquí estoy, yo soy uno, aquí hay otro y aquí hay otro. Básicamente así. Pero en esos no, esos son edificios. Lo que significa es que acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. ¿Esto qué significa? Esto significa básicamente que las personas alquilan, eso es alquiler, eso es por la gran revolución, no, más que todo hablando de la burbuja inmobiliaria que ha explotado. Esto quiere decir que hay muchos propietarios, los grandes líderes, ¿cómo se le dice a eso? Había un término que se me está escapando en ese momento, pero básicamente son bueno, son como los que tienen, como los que manejan el billete, la plata. Son los que manejan el billete, la plata. La élite, esa es la palabra que me queda. La élite. La élite es básicamente eh,
un número disminuido de personas, pocas personas en la que circula la mayor, y aquí donde viene el segundo punto, que estamos hablando ya de la economía. La economía nos habla sobre que eh, hay una economía desigual en España, según he estado investigando un poco, puede ser que esté equivocado, pero es lo que he estado leyendo y es que hay una economía desigual y tiene su razón lógica. Y es que básicamente hay más propietarios, hay más la élite, porque la élite es un número reducido de personas en las que se maneja la mayor cantidad de dinero. Y es que estas élites se lucran más que todo por el arrendamiento. Arrendamiento es el alquiler de los pisos. Ellos construyen pisos, construyen edificios y los van alquilando uno por uno, uno por uno, uno por uno a las personas. La economía de esa forma se mantiene, ya que es una gran necesidad que las personas tienen de estar cerca de la ciudad, porque la gente necesita estar ahí, básicamente por el trabajo. Y aquí vamos al tercer punto. ¿Qué pasa con el tercer punto? El tercer punto es el sociológico. Bueno, esto nos habla básicamente que, como le venía hablando en la historia, los campesinos venían, o sea, se aglomeraban en la ciudad, pero lo hacían por la razón de protección. Si ellos se quedaban fuera de la ciudad, eran más propensos a ser atacados. Entonces, en lo que esto resultó, básicamente, es que, porque había otra causa, porque como antes, cuando habían reinos, cuando estaba lo de los reyes, las ciudades comenzaron a amurallarse, lo cual significaba menos espacio horizontal para construir. Entonces comenzaron con la idea de crear edificios verticales. ¿Qué significa esto? Esto significa que la gente, como esto ya es un sistema que se ha planteado desde hace años, entonces, básicamente, la gente está acostumbrada, ya se acostumbró a esta forma de vivir. Entonces, la gente ya para cambiar eso, porque cambiar una forma, cambiar, ¿cómo les podría decir? Un paradigma. El paradigma, porque el paradigma es la forma de pensar, la forma que tiene un grupo de personas de pensar, básicamente. Una forma de pensar que tiene la gente. Entonces, cambiar eso es difícil, más que la gente ya está acostumbrada a esta forma de organización. Otra, esa es una de la parte sociológica. Otra es que la gente no vive en esos pisos porque les guste, a pesar de que están acostumbrados, no viven en esos pisos porque a ellos les guste o porque lo encuentren más cómodo tampoco. Ellos lo hacen por la mera necesidad laboral. Eso quiere decir que ellos buscan trabajo, ellos alquilan por trabajo. Y hablando un poco de la parte económica, es que estos pisos no son nada baratos. Hay muchos ciudadanos, por lo que he estado leyendo en distintas páginas web, se quejan por los elevados precios en los que alquilan estos pisos. Y es que el alquiler va de 600 a 1000 euros. Eso es una cantidad exorbitante para pagar, pero básicamente tiene su razón de ser debido a que básicamente están cerca de la ciudad y a las personas que alquilan se les hace mucho más fácil llegar a su destino, que es a su trabajo. Entonces, esto desemboca en que las personas tienen que vivir ahí sí o sí, es obligado. Entonces, pero me dirán que obviamente no todas las personas viven de esa forma, ¿va? Obviamente hay personas que pueden tener su casa, sí. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen su propia casa? O como le denominan en algunas páginas web, chalet. Esto quiere decir, es una casa normal como en la que vivimos nosotros normalmente aquí en Latinoamérica. Son casas familiares. Esto implica básicamente que para poder tener una casa tienen que irse a vivir kilómetros y kilómetros alejado de la ciudad. Eso si quieren vivir en una casa un poco más o menos digna, una mejor casa, una casa mejor que un piso. Porque un piso es un espacio muy reducido de 55 a 60 metros cuadrados. Es muy poco, pero es que es demasiado poco. Eso incluso termina causando estrés y por eso es que la gente se queja tanto. Entonces, ya que esto es así, por los elevados precios, es la parte sociológica, pero por los elevados precios y por la mentalidad histórica, porque esto viene de tiempos atrás, la gente, y por la parte laboral, la gente decide mantener esta forma, aunque no le guste. Algunas personas he leído que comentan
que construir verticalmente los edificios verticales, los edificios colmena, es más ecológico debido a que no se botan los árboles. Y esta parte también viene con la parte sociológica, la forma de pensar de las personas, de que se cuida más la naturaleza y nada más alejado de la realidad, ya que entre más aglomeración de personas hay, más transporte público se necesita, más carros, más automóviles. Entonces esto significa más CO2 a la atmósfera. Entonces una aglomeración de personas, por mucho que sea de forma vertical, termina causando un punto de contaminación tal que termina siendo mucho peor que vivir en forma horizontal. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Es un tema que se me ocurrió así de la nada porque estaba pensando en temas de qué puedo hablar y se me vino a la mente. Dije, hey, en diferentes países se vive de forma distinta a la que vivimos en Latinoamérica. Por ejemplo, en América del Norte, más que todo en Estados Unidos se puede apreciar esto. Ellos viven en casas no con cemento como lo hacemos aquí, sino que ya usan otros materiales más ligeros para la construcción de sus casas, que quizás en un futuro video hable sobre ellos, si ustedes me dicen que lo haga, o quizás yo lo hago. Pero creo que son temas interesantes y podría ir analizando las casas, la forma de vivir de las personas en los distintos países, porque las costumbres varían demasiado entre un país y otro. Y bueno, si les ha gustado el video, suscríbanse y recuerden que estaré subiendo videos los próximos días, las próximas semanas, para hacer más llevadera esta cuarentena. Gracias por todo y nos vemos en el siguiente video.